Según su propia definición, un duelo es un combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o un desafío. Desde el punto de vista cinematográfico, es un enfrentamiento entre uno o varios y representa una oportunidad única para resolver tensiones, descubrir aspectos ocultos de la película o aclarar quién tiene más poder. En las películas del oeste, el duelo generalmente enfrenta al bueno contra el malo y en ocasiones contando con más participantes en la escena, ocurriendo casi siempre de la misma manera: un día soleado, en un remoto pueblo fronterizo, en una calle central y vacía, en la cual dos pistoleros se enfrentan entre sí, un representante de la ley contra un forajido o dos desconocidos de los cuales uno se motiva por venganza. Cruzando miradas y unido a los acordes de una melodía, dará inicio a la escena, con imágenes de gestos y miradas casi congeladas, y como no, con la mano deslizándose lentamente a pocos milímetros de la culata de la pistola, listos para disparar un solo tiro que matará a uno de los dos, llevando esta escena al clímax más exaltado de la película, con el sonido de un disparo seco y aislado, que resolverá la situación determinando el resultado final del duelo. Lo cierto es que los duelos en el lejano oeste, como se reflejan en las películas, eran casi inexistentes y por varios motivos, como que apuntar desde la cintura la precisión era muy mala, además de que la pólvora de la época era también de muy mala calidad. Sin embargo, estas escenas han quedado para siempre en la historia del cine, que vale la pena destacar. Vamos a hacer un repaso por 11 de los mejores duelos del western. Eso sí, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Raíces profundas, película estrenada en 1953. El duelo ocurre en una taberna, en un sitio cerrado y con apenas poca luz, en el que un pistolero retirado que sale en defensa de una familia de granjeros se enfrenta a uno de los hombres más malvados de la zona, acabando al final en un enfrentamiento 3 contra 1. El hombre que mató a Liberty Balance, película estrenada en 1962. El duelo sucede en las calles de un pequeño pueblo, de noche, y enfrenta a un hombre de leyes que no ha usado nunca un arma contra el forajido más sanguinario del lugar. Duelo en Alta Sierra, película estrenada en 1962. En esta ocasión 3 contra 2, en plena luz del día, en un descampado a las afueras de una granja, destacando el acercamiento a la par de los dos amigos contra los 3 forajidos que permanecen parados a la espera, por un puñado de dólares. Película estrenada en 1964. En esta ocasión, y con un toque de humor, un duelo 4 contra 1. Y la excusa es que el caballo del protagonista se ha ofendido porque le han disparado entre sus patas y quiere que le pidan perdón, dando pie al duelo que acabará con los 4 contrarios. La muerte tenía un precio. Película estrenada en 1965. Duelo 1 contra 1 en igualdad de condiciones, marcado por el tiempo. El final de la melodía de un reloj de bolsillo marcará el inicio del acontecimiento y el final de dos objetivos: la venganza y la recompensa. El bueno, el feo y el malo. Película estrenada en 1966. Un duelo a 3 bandas. Los 3 bandidos se enfrentarán en una última batalla, situados en posición triangular dentro de un espacio circular en un cementerio. Un cruce de miradas unido a una melodía pondrán fin al desenlace. Hasta que llegó su hora. Película estrenada en 1968. Un duelo a 2, en el que 2 hombres se miden caminando en círculos y mirándose a los ojos, zanjando las 2 grandes preguntas de toda la película. Y la respuesta se dará poco antes del desenlace final, en un estremecedor flashback. El jinete pálido. Película estrenada en 1985. Un duelo 7 contra 1, que se inicia en un primer plano del jinete pálido en el centro de la ciudad, esperando a sus rivales con la montaña nevada de fondo, y acabando con el jefe de la banda con un remate final en la frente. Silverado. Película estrenada en 1985. Otro duelo a 2 en el que el representante de la ley no está en el lado de la justicia, en un pueblo apartado, con todos los detalles característicos. El polvo amarillento difumina las imágenes de un enfrentamiento predecible, con un fondo que refleja el aislamiento tan característico de estas zonas. Tombstone. Película estrenada en 1993. Otro duelo a 2, y en esta ocasión el enfrentamiento se desarrolla en una zona muy distinta. Como fondo, el verdor de la zona da pie a un duelo con imágenes centradas en miradas y gestos. Rápida y mortal. Película estrenada en 1995. Duelo a 2 entre un hombre y una mujer. Y al igual que en la película Hasta que llegó su hora, el villano se enterará de quién es su perseguidora, además de los motivos, a través de un flashback durante el duelo. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.